¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Incline su rostro ahí, amén. Quiero hacer una oración antes de impartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay una iglesia sedienta, aquí hay una iglesia hambrienta, aquí hay una iglesia, Señor, que no solamente es oidora, sino que oye atentamente tu voz. Y si hay algo que necesita ser redireccionado, ellos meditamos en tu palabra, Señor, y empezamos a caminar, Señor, conforme a tu palabra, a tu voluntad, Padre. Que esa palabra, Señor, tu palabra pueda bendecir poderosamente nuestras vidas, Señor. Pueda traer libertad, pueda traer sanidad y pueda producir, Señor, lo que ella sabe hacer. Vida sobre el hombre, sobre la mujer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios nos va a hablar esta noche, amén. Quiero llevarlo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Aleluya. Quiero que me acompañe en este recorrido de estos textos, aleluya, que nos van a hablar bajo el tema, ya se lo anuncio. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Qué tremendos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Bien protegido ese paladín de los filisteos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo, vuelve a ponerme el texto anterior, hijo, quiero remarcar algo acá. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, diga conmigo, palabras nada más, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí,
habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Un padre muy preocupado por sus hijos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que venía a decir en la mañana y que venía a decir en la tarde a Israel durante 40 días. Habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos, o sea, esto es de impuestos, a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en contra de David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, le dijo su hermano. Estaba equivocado. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar tuyo? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron
delante de Saúl y lo hizo venir. Sigamos. Y dijo David a Saúl, ante los ojos de Saúl, el rey, de los hermanos, de los generales, del ejército de Israel, un novato, alguien sin experiencia. Pero David dijo en el 32 a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Tenga cuidado con las voces que se levantan muchas veces, porque esas voces que quizás pueden ser la voz de Saúl, diciéndote: no podrás ir contra aquel filisteo, no podrás vencerlo, él es más grande que tú, no podrás vencerlo, él ha sido hombre de guerra desde su juventud, se ha preparado, no podrás, porque él tiene influencias aquí. Tenga cuidado con esa voz, porque cuando nosotros estamos convencidos quién está con nosotros, a mí no me importa qué influencias tenga esa persona aquí en la tierra. Lo que usted tiene que saber es que usted tiene influencia allá en el cielo, y que si el Padre desea y ordena, puede venir la respuesta de Dios a través de un arcángel para su vida. No solamente eso, puede venir los arcángeles y los ángeles de Dios a pelear en favor suyo. Hay gente que se menosprecia cuando se levanta un gigante, pero es porque no están convencidos del Dios que tienen, porque creen que el Dios que buscan, el Dios del cual han escuchado, es un Dios pequeño. Pero mi Dios, alguien lo dice conmigo, mi Dios es grande, es más grande que los gigantes que puedan existir en la tierra y que se puedan levantar. Él es más grande que todo gigante. Me gusta ese texto poderoso que está, ¿a dónde, pastor? Que está en el profeta Isaías. Lo que nuestro Dios hace por su pueblo, por sus hijos. Isaías, escuche bien esto. Capítulo 42, versículo 13. El profeta Isaías, el Señor nos habla y nos dice así: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. La Nueva Versión Internacional dice así este texto: el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate. Yo no sé si alguien se puede gozar y puede recibir esta palabra, y triunfará. La victoria es segura cuando Dios pelea contigo, cuando Dios está contigo. La victoria es segura. Él triunfará sobre sus enemigos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Volvamos otra vez a Samuel. David respondió a Saúl, 1 Samuel 17:34. Tu siervo. Esta palabra a mí, desde que yo la analicé, me ha dejado impresionado. Porque
que David, siendo pastor de ovejas, que había dejado al cuidado de un guarda para ir a hacer el mandado que su papá lo envió, a dejar provisión y ver cómo estaban sus hermanos. David escucha y ve todo este cuadro de Goliat en contra del ejército del Dios viviente, y se presenta delante del rey y le dice: yo iré y pelearé contra ese gigante. David le responde a Saúl y le dice en este texto de 1 Samuel 17:34, siendo, profetizó y dijo: mi lugar no es allá en el anonimato. Alguien dice: mi lugar no es allá en el anonimato. Esta es mi oportunidad para poder salir de ese lugar donde mi padre Isaí me ha tenido durante tanto tiempo. Y yo soy uno de los jóvenes que ha aprendido a aprovechar las oportunidades, dijo David. Y le habla a David de la siguiente manera al rey Saúl y le dice: tu siervo era, diga conmigo, tiempo pasado. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y quiero darte este dato, Saúl. Cuando venía un oso, un león, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él sin miedo. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será. Es que tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a profetizar. Tenemos que aprender a declarar. Porque tenemos, ¿sabe qué? Convicción. ¿Quién está con nosotros? Y si Jehová tu Dios está contigo, está conmigo, ¿quién contra ti? No temerás a 1000 gentes ni a millares de gente que se levante contra ti y que pusiere sitio contra ti. El Señor le dijo al profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 19. El Señor le dijo al profeta, el Señor te dice, iglesia, a través del profeta Jeremías, que hay algunos que lloran porque se encuentran en batallas, porque el enemigo se levantó fuerte contra él, contra ellos, en un área de su vida. Pero el Señor nos habla tan claro y nos dice: van a pelear contra ti. El que es amigo de Dios, parte del pueblo, del remanente de Cristo, se constituye enemigo del adversario. Y habrá pelea, habrá batallas, habrá guerra. Pero tú y yo tenemos que estar confiados. Tú y yo tenemos que estar con esa convicción de que Jehová nuestro Dios está con nosotros y que sus promesas son reales, son verdaderas para ti, para mí. Y pelearán contra ti, pero te tengo noticias. Dios te lo dijo anticipadamente sobre cada batalla que va a venir. Dios te dijo: van a pelear contra ti, pero no dice así: no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte. Porque el que tiene la dile: esta promesa no es para Jeremías, el profeta. Esta promesa es para ti, que eres su hijo, su hija, parte del pueblo de Dios. A Josué el Señor le habló también y le dijo, Josué, capítulo 1, versículo 5:
Y yo lo creo. Entonces, si alguien puede levantar su mano conmigo y decir: yo también la creo esa palabra. Si tú y yo andamos bajo la plomada de Dios, digan conmigo, bajo la plomada de Dios. Si tú y yo andamos en esa obediencia de la que Dios nos habla continuamente, si tú y yo andamos en esa sujeción delante de Dios, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo su palabra, nadie te podrá hacer frente. Oiga, nadie, ni en esta tierra naturalmente, ni en el mundo espiritual, hablando de las tinieblas, nadie te podrá hacer frente. Pastor, yo siento que me lanzaron brujería. ¿Sabe qué decía y qué dice mi padre espiritual? La tierra de muertos me sirve de abono. Pastor, sentí olores extraños, sentí esto, sentí el otro. Cierra portillos, porque si hay temores en tu corazón, si hay incertidumbres, si hay este tipo de ataques continuamente, es porque hay portillos abiertos. ¿Qué es eso, pastor? Has pecado, has fallado y tienes que venir delante de Dios y decirle: Padre, perdóname. Como el hijo pródigo. Cerrar portillos. Yo no tengo miedo, porque sé cómo ando delante de Dios. A mí no me preocupa quién se levante, qué rango tenga, porque yo me he aferrado a la palabra y cada día entro en una mayor obediencia, en una mayor sujeción, en una mayor integridad para con mi Dios. Y dice la escritura, te lo leo y sí: nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, no te dejaré, dice el Señor. Ay, más bien de los que se levanten en contra tuya. Porque te tengo noticias: no se levantaron en contra tuya, se levantaron en contra del Dios que sirves, que adoras y que le has dicho: tuyo soy, Señor mi Dios. El salmista David hablaba y decía, Salmo 68, versículo 1 en adelante, es que hay alguien que tiene que violentarse en el espíritu contra toda acechanza del enemigo. Hay alguien que en algunos momentos que se siente como perseguido, que el enemigo está ahí asediando fuertemente. Hay alguien que tiene que hacer esta oración que David hizo y decirle: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Tenemos que aprender a orar de esta manera. Nosotros, pastor, ¿cuál es el tema? Compartía el ayuno pasado. Es tiempo de derribar al gigante o a los gigantes. Y a través de esta palabra vas a aprender cómo detectar los gigantes que se han levantado en contra tuya, en contra de Dios, en contra del propósito de Dios en tu vida.
Le tengo noticia: los gigantes se pueden levantar a través del más pequeño de tus hijos. Con rebeldías, con caprichos, con cosas inusuales que tú dices, pero antes no era así. Niños e hijos que se rebelan ante los padres: no quiero, déjenme hacer mi vida. Cuando usted salga de la tutela de ellos, yo le tengo noticia: usted va a poder hacer lo que usted quiere. Pero esto también, le tengo noticia: aténgase a las consecuencias. Si sus actos y sus acciones son de esas que agradan a Dios, usted va a ser bendecido. Si sus actos, sus acciones son desagradables ante los ojos de Dios y se corrompe, teniendo la instrucción, teniendo los principios y los valores, yo quizás le voy a ver llorar a usted. Le voy a ver llorar por sus decisiones. Por eso muchos están en la situación que están, porque no han derribado el gigante. ¿Qué gigante, pastor? El gigante, oiga bien, puede ser de la incredulidad, del razonamiento, de la mezquindad. Trabajo. Y yo no veo aquí que podemos salir, no podemos comprar algo nuevo. Yo saqué cuánto gané esta semana, esta quincena, gané buena plata. ¿Dónde está? Es que no has derribado el gigante, y el gigante te está haciendo pedazos la finanza. Mientras no aprendas a darle a Dios como se le debe de dar, no verás su mano. ¿Cómo identificamos estos gigantes? ¿Cómo identificamos estos gigantes? Que dije que se van a manifestar a través de tus propios hijos, del más pequeño hasta el más grande. Te van a salir con el mismo berrinche durante tantos días. Te van a atemorizar con su rostro, con sus palabras y con sus acciones. Te van a atemorizar. Mamá, papá que está aquí, abra los ojos y vea quién está en su hijo, si está Dios o hay un gigante que tiene que ser derribado. No quiero ir, no me va a obligar a ir. No quiero. Aún la comida. Mira, estos son grandes verborios a veces. Aún la comida ni afuera se buena. ¿Sí o no? No quiero nada. Y a veces cuando están en el hospital los tienen ensuerados, quieren comer hasta de más, hermano. Tranquilo, no puede comer. Solo a puro suerito. Solo a puro suero. Pero hay gigantes, vuelvo y repito, que se levantan a través de nuestros hijos, de nuestras hijas, del esposo, de la esposa. Hay gigantes que se van a levantar. Y la manera de identificarlos, repito, es: te van a salir siempre con el mismo cuento, las mismas palabras, las mismas acciones, las mismas actitudes, y te vas a atemorizar. Pero ¿sabe por qué se va a atemorizar usted o alguno de ustedes? Porque no tienes la convicción de que Jehová tu Dios está contigo. ¿Por qué perdiste esa convicción? Porque fallaste. El pastor no sabe que fallaste. La pastora no sabe que fallaste. La iglesia, el liderazgo no sabe que fallaste. Pero hay alguien que te está redarguyendo con su Espíritu Santo y te está diciendo: vuelve a tu Dios, reconoce que has pecado, que has fallado. ¿Para qué? Para no estar con ese espíritu de temor, de incertidumbre, de inseguridad en el mismo lado. Israel no podía avanzar en contra de los filisteos, porque las mañanas, las tardes, durante 40 días el paladín salía y les decía las mismas palabras. Se llenaron de gran miedo. Para enfrentarse al gigante hay que tener carácter. ¿De qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos hacer para derribar a ese gigante?
Diga conmigo, por ahí le decía a una hija ahora, lanzar la piedra. Tranquilo, no va a recoger una de abajo, que no es esa. Lanzar la piedra. Prepárese con las piedras. ¿Qué es la piedra, pastor? La palabra de Dios. Prepárese. Se levante ese gigante, póngasele enfrente, seguro, segura de que Dios está con usted y que usted anda en la rectilínea del Padre. Y dígale: ha venido a mí de una manera diferente. Yo no vengo ni con onda ni con piedra. Vengo en el poder de Jehová de los ejércitos, y con su Espíritu Santo en este tiempo vas a caer desplomadito. ¿Qué tiene que hacer una madre? ¿Qué tiene que hacer una esposa? ¿Qué tiene que hacer una hermana o un padre, un hermano, un esposo? Cuando identifica un gigante que está con las mismas palabras, turbándolo y llenándolo de temor. Lance la piedra. Lance la palabra de frente, sin titubear. Y dígale a él, dígale a ellos lo que Dios ponga en su boca, sin miedo. Yo vengo a decirte, mujer, tú estás protegida por Dios. No le tengas miedo al gigante que se levantó a través de tu esposo, a través de tu hijo, a través de tu hermano, a través de tu vecino. No le tengas miedo. Lánzale la palabra. Abigail, esa mujer entendida, cuando supo que David había mandado a pedir alimento para él y para sus guerreros, por estar durante un buen tiempo al cuidado de las propiedades, de los siervos, del ganado de Nabal, su esposo, oiga bien, el esposo de Abigail, aquel hombre estaba ingiriendo su vino y había perdido la razón y había ofendido al hombre de Dios, a David, al ungido de Dios. Esto es para los hijos e hijas de Dios que andan pianito. El que hable de usted, la que hable de usted, los que hablen de usted y se andan en el piano de Dios, que se preparen. Porque usted no va a meter mano, usted no va a hacer nada, sino que Dios. Dice la palabra que Abigail, esta mujer, fue entendida y supo lo que Nabal había hecho con los siervos de David y lo que había mandado decir. No solamente supo eso, sino que sabía cómo David iba a venir contra Nabal y contra todo lo que tenía él. Y aquella mujer, sin que se diera cuenta, ¿se acuerdan una vez que el Señor nos ministró a algunas de ustedes, a algunos de nosotros, esa palabra? Sin que se diera cuenta, Nabal, su marido, agarró un buen banquete y lo llevó en mulas. Lo llevó hacia donde David, hacia donde sus criados, los siervos de David. Y cuando estaba allá, ¿sabe qué le dijo a David? Perdone a mi señor y a mi marido. Perdónenlo. Porque por eso le pusieron Nabal. Porque él es un poco terco e insensato. Su nombre lo marcó. Perdónenlo. Y dice David: yo no voy a arremeter por cuanto tú fuiste prudente, Abigail, y sabia y entendida. Pero ¿sabe cuál era el problema de Nabal? Que seguía con la misma actitud con el hombre de Dios. Y si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que quien le dio para abajo no fue David y sus valientes, sino que fue Jehová de los ejércitos, que le dio tuki tuki lulú. Hasta la vista, baby. Solamente dejó el ganado
los siervos y la mujer, que Abigail vino a ser una de las mujeres de David, de las que desposó David. Lance la piedra, porque ese gigante tiene que caer. Y Dios me decía a mí, yo le decía a la pastora, se está levantando gigantes, se están levantando gigantes en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia. Y el Señor me decía, ¿sabe por qué ese gigante se volvió a levantar? Porque se tiró la piedra, pero no se usó la espada para volarle la cabeza. Porque quien vino a matar al gigante no fue Jehová. Lea la escritura. La piedra fue lanzada, la palabra fue lanzada con dirección y pegó en el punto exacto y cayó noqueado, cayó desmayado, inconsciente Goliat. Y David corrió, dice la escritura. Y cuando él corrió y lo vio así, no tenía espada, sino que tomó la espada del mismo gigante y dijo, este se puede levantar. Pero la seguridad que yo tengo para nunca más verlo levantado a este Goliat es volarle la cabeza con la espada. ¡Puf! Y se la voló. Por eso me gusta la escritura que leíamos, y la leíamos donde decía, y ese gigante se llamaba Goliat. No había sido vencido el gigante cuando ya Dios está ministrando al escritor y diciéndole, ese gigante se llamaba, porque David lo va a vencer y le va a volar la cabeza. ¿Quién tiene que volarle la cabeza al gigante? Y esto que si usted, soy yo, diga, soy yo que tiene que volarle la cabeza a ese gigante. Porque Dios quiere traer a través de la derrota de ese gigante una gran bendición para ti, y tú no te has dado cuenta. Tú no te has dado cuenta que ese gigante tiene que caer y tiene que cortarle la cabeza. ¿Sabe cómo le va a salir el gigante? Ya se lo dije. Ay, pues ya ni me prestas atención. Préstame atención. Pero dígale usted, ¿y vos me vas a prestar atención a mí? Como tu esposa que soy, como la madre de tus hijos que soy. No, pero es que vos sabés que yo sudo para darte todo. Ah, pero vos querés que yo te preste atención quitándome el tiempo de intimidad con mi Dios. Pero yo no te puedo pedir atención porque vos no te podés zafar del trabajo. Identifiquemos los gigantes y derríbelo. Derríbelo con poder y autoridad, con carácter. ¿Qué hace Israel? Calladito ante el gigante. ¿Qué hizo David? Se puso de frente, y cuando el gigante se empezó a mofar, empezó a hablarle, David dijo, te dejo hablar, di todo lo que querrás, pero después me toca mi turno. Y al tocarme mi turno, no voy a terminar sin lanzarte la piedra y después correr y volarte la cabeza. Así es lo que tenemos que hacer mucho de nosotros. Porque si no, entonces Él te va a arrastrar. Ese gigante te va a mantener cautivo, te va a mantener preso en el mismo lugar, y no hará que tú puedas ver lo que el rey ha dicho que va a dar al que vence el gigante. Riquezas, la hija del rey, o sea, entrarás en el parentesco real y será eximida toda tu casa de los impuestos durante toda su vida.